Voy a sacar la sala de espera mañana. Voy a directamente que entren directamente al aula, porque si no me tengo que estar cada rato admitiendo gente de la sala de espera. A ver. No sé si lo puedo. Ahora no lo puedo hacer. Mañana capaz que, si puedo modificar esta reunión, sacarle la sala de espera, lo hago, si no hago otra reunión. Bien. Entonces, una lente delgada es un pedazo de vidrio, un pedazo de acrílico, un pedazo de plástico hoy en día. Hay distintos tipos de plásticos con los que se hacen lentes. Los que usan anteojos sabrán que cuando uno va a la óptica, el óptico nos dice de qué material queremos hacer las lentes: policarbonato, un carbonato orgánico. Son todos materiales nuevos que tienen muy buenas características, como por ejemplo son livianos y son mucho más finos que un vidrio para obtener el mismo efecto deseado. Ya lo vamos a ver. Todo, vamos a llamar lente delgada a todos los vidrios, vamos a suponer, que tienen dos caras. Estas caras pueden ser cóncavas o pueden ser convexas. Acá les voy a mostrar aquí un dibujito. Fíjense, estos son distintos tipos de lentes delgadas. Fíjense que tienen dos caras convexas. Este tiene dos caras cóncavas, una cara cóncava y una plana, una cara cóncava y una convexa. Bueno, todos estos tipos de lentes tienen la característica que son tan finitos que la distancia de que están los objetos es mucho más grande que el ancho de las lentes. Todo lo que vamos a ver se cumple siempre que se atienda a esa premisa, que los objetos están a una distancia mucho mayor que el ancho de la lente. Cuando eso no ocurre, no son lentes delgadas, y esto que vamos a ver no se comportan así las lentes, sino que aparecen un montón de efectos que no vamos a tener en cuenta en este primer año, como aberraciones, etc. Aberraciones en la imagen, o sea, distorsiones en las imágenes, los colores, etc. Todo eso no lo vamos a dejar de lado. Vamos a suponer que las lentes son bien finitas, son perfectas, están re bien hechas. Entonces, cuando la luz, los rayos de luz que llegan desde lejos, pongámosle desde el sol, impactan en una lente, ya sea cóncava, bicóncava o convexa, nosotros vamos a considerar que el rayo es desviado, es refractado y sale nuevamente al aire. Si ustedes lo piensan un poquito, con mayor detalle, se darán cuenta que en una lente, primero el rayo se refracta cuando cambia de medio, entra al vidrio, por ejemplo, se desvía el rayo, y cuando vuelve a salir, se vuelve a desviar el rayo. O sea, hay dos desvíos, cuando entra y cuando sale. Nosotros no vamos a considerar esa situación por lo que les decía recién. Vamos a suponer que la lente es tan finita que no tenemos en cuenta esa situación de que el rayo sufre dos refracciones, dos desvíos, sino que vamos a tener en cuenta un solo desvío, y que ese desvío ocurre en la mitad de la lente. Bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar principalmente dos tipos de lentes. La lente biconvexa, que es esta, o lente convergente, y las lentes divergentes,
que es este tipo, o bicóncava. Las otras tipos de lentes son combinaciones de esta situación. Bien, una lente convergente se llama así porque cuando vienen rayos desde lugares lejanos, recuerden que lejano no es tan lejos, sino de lugares donde la distancia es mucho mayor que los focos de los lentes. Entonces, bueno, vienen rayos de luz de algún origen. Estos rayos vienen paralelos al eje óptico, vamos a definir igual que antes un eje óptico que pase por el centro, y resulta que estos rayos, experimentalmente podemos ver que se refractan y pasan todos por un punto, convergen todos en un punto. Ese punto se llama foco de las lentes. Lo mismo, si los rayos viniesen de un punto que está ubicado en el foco, se refractarían y pasarían a la lente y saldrían todos paralelos a la lente. Entonces, estos puntos se llaman puntos focales y se conocen como primero y segundo foco. Primero y segundo puntos focales. La distancia desde el centro de la lente a cada punto focal se llama distancia focal. Y en este tipo de lentes, las lentes convergentes, la lente que hace que los rayos se converjan en un punto, vamos a definir como norma de signo, como criterio de signo, que las lentes convergentes tienen signo positivo. Por eso este tipo de lentes se suelen llamar lentes positivas. Entonces, tenemos tres nombres para este. Sí, tenemos tres nombres para este tipo de lentes. Sí. Es una lente biconvexa. Es una lente convergente, porque los rayos convergen en un punto, y es una lente positiva. De esas tres formas podemos llamar a este tipo de lente. Biconvexa, convergente y positiva. ¿Sí? ¿Por qué positiva? Porque definimos por criterio de signo que esta distancia focal del centro a los focos, primario y secundario, la definimos como positiva. Entonces nosotros cuando tengamos un problema y tengamos una lente convergente o una lente biconvexa, que es lo mismo, el foco, la distancia focal, la tenemos que siempre poner como un número positivo. Y si la incógnita es la distancia focal, pongámosle que el problema tenga otros datos y me pida que calcule la distancia focal, esa distancia focal me tiene que dar un número positivo si la lente es de este tipo. ¿Sí? ¿Está claro? De los focos con el centro es la misma, o sea, la distancia del foco 1 con el centro de la lente es la misma distancia que del centro al foco 2. Exactamente, son exactamente iguales. Ah, está bien. Gracias. Ambas distancias son iguales, sí. Bien, este sería un ejemplo de cómo se forma una imagen que pasa a través de una lente convergente. Veamos cómo la veamos. Primero definamos todas las cosas que tenemos aquí para medir, todas las distancias. Primero dibujamos la lente convergente. Dibujamos el eje óptico que pase por el centro. La intersección allí del centro de la lente con el eje óptico, bueno, acá le puso O, pero se le puede poner B corta como vértice, igual que antes, pero bueno, es lo mismo, es una letra O. Dibujamos los focos, foco primario, foco secundario, las distancias focales,
Y bueno, cuando colocamos un objeto extenso, vamos a suponer que este es el frente de la lente, de altura I, vamos a dibujar los rayos principales, que ahora vemos cómo se dibujan, y establecemos a dónde en la intersección de los rayos refractados se va a formar la imagen. Del mismo modo que hicimos con los espejos, tomamos, por ejemplo, el punto Q del objeto que está aquí, que tiene una altura I y tiene una dirección hacia arriba. Tomamos el punto Q. Bueno, uno de los rayos que sabemos por dónde pasa, de los infinitos rayos que pasan por el punto Q, hay uno que sabemos que si se dirige en forma paralela al eje óptico, se va a refractar y va a pasar por el foco 2. Otro rayo que sabemos por dónde pasa es un rayo que pase por el centro de la lente. Este rayo no se va a desviar. Todos los rayos que pasan por el centro de la lente no se va a desviar. Entonces, la imagen del punto Q la obtenemos en la intersección de los rayos refractados. Le llamo Q'. Por lo tanto, ahí, teniendo este punto Q' y partiendo desde el eje óptico, puedo dibujar ya que la imagen va a tener una altura I', y en este caso va a ser invertida. Invertida quiere decir que es de sentido contrario a la que estaba aquí, que llamaba objeto. El objeto, decimos que está a una distancia S del centro de la lente. S, igual que en los espejos, le decimos distancia del objeto. Y la imagen se formó a una distancia S'. Si yo empiezo a mover el objeto, empiezo a cambiar la posición del objeto y lo voy alejando o acercando a la lente, incluso parándolo en el foco, la imagen va a ir cambiando de tamaño y eventualmente va a ir cambiando de sentido, igual que pasaba con los espejos. Por lo tanto, se descubrió, haciendo un análisis, de nuevo, como vimos antes, haciendo un análisis de estos ángulos y de estos triángulos, que nosotros no lo vamos a hacer, pero si ustedes lo quieren ver, está en el libro, pero no lo tienen que estudiar, pero si quieren curiosear, se demuestra que hay una relación entre la distancia que está el objeto, la distancia a la que va a aparecer la imagen y las distancias focales de esta lente. Esa fórmula, esas magnitudes están relacionadas por esta fórmula, que si ustedes ven es exactamente la misma que el espejo. ¿Sí? Entonces, ¿entendemos qué significa esta ecuación? Lo mismo que para los espejos. Si yo voy cambiando la posición del objeto, esta posición y el tamaño de la imagen va a cambiar. ¿Y de qué va a depender eso? Y de la distancia focal de la lente. Y por supuesto del signo, porque no es lo mismo que la distancia sea positiva o negativa. ¿Sí? O sea, que es lo mismo que decir, no es lo mismo que la lente sea convergente o divergente. Pero la fórmula es la misma. Del mismo modo también se demuestra que hay una relación entre los tamaños de la imagen con respecto al objeto. La imagen puede ser más grande, o igual o más pequeña que el objeto, y esa relación de tamaños de imagen es igual a la relación de distancias, distancia-objeto dividido distancia imagen dividido distancia-objeto, con un signo cambiado. O sea, entienden, ¿no? La relación de
de tamaños entre la imagen y el objeto es la misma relación que entre la distancia imagen y la distancia objeto con un signo cambiado. O sea, si el tamaño de la imagen es la mitad que la del objeto, la distancia también va a ser la mitad, la distancia imagen va a ser la mitad que la distancia del objeto. ¿Está claro esto? Esta es la clave para entender esto. Hay dos fórmulas nada más que usar, estas dos. Pero tenemos que entender para qué son las cosas que está mostrando y por qué y para qué sirve cada cosa. ¿Para qué sirve cada magnitud que estamos viendo? ¿Sigo? Profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, yo vio que cuando teníamos los espejos cóncavos o convexos de igual, nosotros decíamos que el foco estaba dividiendo el radio a la mitad. Sí. Acá como el foco es lo mismo, como lo... Sí, pero acá... El lente, eso es. ¿Cómo sí. haría? Sí, fíjate que la lente está formada como si fuese por dos esferas. Una cara sería una esfera y la otra cara sería la de la otra esfera. No sé si te das cuenta. Sí. Entonces, cada una de esas esferas tiene un centro, igual que antes, y a la mitad de ese centro va a estar el radio. Claro. El foco. ¿No? Sí, el foco. Ah, bueno. No lo puse, sí, no lo puse, perdona, no lo puse aquí a eso porque no quiero complicarle más la vida, porque para resolver problemas eso no hace falta, ¿no? Pero fíjate en esta imagen que está en el libro, ¿no? Fíjate, esta es la lente y estas son las dos esferas, digamos, que tienen un pedacito. Y fíjate los centros, aquí están de las esferas. C1 y C2. Claro, claro. Gracias, profe. Es que cada una con su radio. Aquí nosotros vamos a suponer que ambas esferas son de igual radio y los focos son iguales. ¿Sí? Claro. Gracias. Bien. Profe, y acá en los lentes, ¿cómo nos damos cuenta la proyección de los rayos? Porque no son las mismas que la de los lentes, ¿no? ¿O sí? Que la de los espejos sí, son los mismos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos a los rayos principales. Primero veamos qué pasa en este otro tipo de lentes que se llaman divergentes, que es la contrario a este tipo de lentes. Primero quiero que quede claro que estas dos ecuaciones son las únicas dos que tenemos para resolver todos los problemas, más el hecho de que la distancia focal es la mitad del radio en los espejos. Y son las mismas para los espejos que para las lentes. Solo cambian los criterios de signos, en un caso o en otro. O sea, solo hay que tener en cuenta los criterios de signo para cada caso. La lente divergente, ¿recuerdan? Una lente convergente, fíjense, todos los rayos que venían paralelos convergían en un punto que le llamo foco 2 o segundo punto focal, foco 2. La lente divergente, fíjense que es al revés que la otra, es que tiene la formita ya contraria a la otra, y va a ocurrir lo siguiente. Cuando todos los rayos paralelos al eje óptico lleguen a la lente, estos se van a refractar y se van a dispersar
en vez de converger en el foco, se van a ir abriendo, divergiendo de el haz. El haz viene paralelo y los rayos se separan todos, se abren. Es obvio que cuando los rayos se abren, no van a formar imagen, porque para que formen imagen, los rayos se tienen que interceptar. Entonces, en una lente divergente, no va a formar una imagen atrás de la lente. O sea, los rayos van a pasar, pero no van a formar una imagen de este lado, porque los rayos nunca se cruzan de este lado. Pareciera que todos los rayos que divergen saliesen de un punto que está en el punto focal 2. Del mismo modo, si yo hago dirigir muchos rayos con dirección al punto focal 1, estos rayos van a cruzar la lente y se van a ir todos paralelos. Esta es la situación contraria a esta. Ahora vienen todos divergiendo, pero apuntando al foco 1. Van a cruzar la lente y se van a ir todos paralelos a la lente, al eje óptico. ¿Sí? Las distancias focales a los puntos primario y secundario las llamamos F, y al igual que la lente divergente son iguales estas distancias. Y en la fórmula hay una sola F porque siempre son iguales, ya sea para la izquierda como para la derecha. Para que esta fórmula sea válida también para las lentes divergentes, esta distancia focal F la tengo que poner con signo negativo. Entonces, al igual que las otras lentes, estas lentes se llaman divergentes o lentes negativas, porque tienen la distancia focal negativa. Y a diferencia de la otra, que era biconvexa, estas son bicóncavas. Así se llaman estas lentes. Entonces, profe, en los lentes divergentes siempre la distancia focal va a ser negativa y en los lentes convergentes siempre van a ser positivas. Exactamente. Ese es el criterio de signo, es ley. Se acabó la discusión. No tienen que pensarlo más. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, aquí les dibujé unos distintos tipos de lentes, ¿viste? Esta se llama, como les decía, biconvexa. Esta tiene una cara plana y tiene un lado convexo, se llama plano convexo. Y esto se llama menisco, que vendría a ser, tiene una cara convexa y una cóncava. No, es solo una curiosidad. Nosotros siempre vamos a trabajar con estas, con la convergente y la divergente. ¿Sí? Si en algún caso aparece alguna de estas, ¿qué tenemos que... ¿cómo sabemos si son convergentes o divergentes? Por ejemplo, me dibujan una de estas, un menisco en el problema. Bueno, ¿cómo resuelvo si es convergente o divergente? Así. Si la parte del medio de la lente es más gordita que los extremos, como ocurre en estos tres casos, son lentes convergentes, por lo tanto positivas. Y si la parte del medio de la lente es más flaquita que los extremos, son lentes divergentes o lentes negativas. Creo que todos los problemas hablan de esta lente y esta en nuestros problemas. No aparecen estas, pero si por las dudas les apareciesen, las tienen que tratar como si fuese una lente divergente en este caso o una lente convergente en este caso, si fuese eso. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
Sí, profe. Bueno, vamos al diagrama de rayos. A ver quién más está. A ver si los tengo dibujados. Bueno, para hacer el diagrama para hacer el gráfico y formar la imagen, también vamos a utilizar, en este caso, tres rayos principales. Vamos a dibujar el objeto y vamos a dibujar estos tres rayos principales siempre, que son los que sabemos cuál es su trayectoria. Como les decía, si yo quiero conocer la imagen del punto O, por el punto O pasan infinitos rayos, pero hay tres que yo sé exactamente por dónde van. Un rayo que venga paralelo, el rayo 1 violeta, que venga paralelo al eje, se va a refractar, curvar y va a pasar por el foco 2. El rayo 3 es el rayo contrario. Un rayo que pase por el foco se va a refractar y va a seguir su trayectoria paralelo al eje. Y el rayo que pasa por el centro de la lente, que es el rayo 2, no se va a desviar. Con dos de esos tres rayos, yo ya puedo obtener el punto O', que sería la imagen de la punta de la flecha. Pero en general dibujamos tres rayos. El que viene paralelo dobla, valga la expresión, y pasa por el foco. El que viene y pasa por el foco sigue paralelo, el contrario al otro. Y el que pasa por el centro de la lente sigue derecho y no se desvía. Cuando tenemos el punto imagen, dibujamos la flechita y ahí nos va a dar la distancia a la que se formó la imagen y el tamaño de la imagen para obtener el aumento lateral. Recuerden, fíjense que cuando los rayos cruzan una lente, siempre atraviesan la lente los rayos, porque la lente es un elemento transparente. Las imágenes que se forman en esta parte del espejo, en esta parte de la lente, o sea, atrás de la lente, ahora van a ser imágenes reales, porque se cruzan rayos verdaderamente verdaderos. Son los rayos de luz los que forman la imagen. Antes en los espejos, las imágenes reales eran delante del espejo. ¿Recuerdan ayer? Los rayos de luz no atravesaban el espejo. Por lo tanto, las imágenes reales eran delante del espejo. Bueno, en las lentes ocurre lo contrario. Las imágenes reales son detrás de la lente, donde se cruzan los rayos verdaderamente refractados. Del mismo modo que en los espejos, hay casos en que la imagen se forma delante de la lente. Ahora lo vamos a ver un poquito. Aquí tengo el objeto, el celeste. Si hago las trayectorias de los rayos, fíjense, un rayo paralelo, gira, se dobla, se refracta y pasa por el foco. El rayo que pasa por el centro sigue su trayectoria. Como el rayo 1 y el rayo 2 están alejándose uno de otro, no van a formar la imagen de este lado de la lente, sino que para eso vamos a dibujar las trayectorias, vamos a dibujar los rayos complementarios, que sería la proyección de los rayos refractados. El rayo 1
y el rayo 2, en líneas de puntos. En este punto, entonces, se formó la imagen del punto O, que sería la punta de la flecha celeste. Por lo tanto, la imagen ahora está delante de la lente, es una imagen virtual, derecha en este caso, y amplificada. Fíjense que la diferencia entre esta situación. Esta imagen es real porque los rayos interceptan aquí y forman la imagen real, los rayos verdaderamente. En cambio aquí, no son los rayos los que forman la imagen, sino que la proyección de los rayos son los que forman la imagen. Por lo tanto, la imagen es virtual. Entonces, en las lentes convergentes, y en todas las lentes en realidad, las imágenes que se forman a la derecha son imágenes reales. Y las imágenes que se forman a la izquierda o al frente de la lente son imágenes virtuales. Es lo opuesto a lo que ocurre en los espejos. ¿Sí? En todos los casos acá hay una secuencia, que ahora lo vamos a ver en video también, una secuencia de cómo va cambiando la imagen a medida que el objeto se va acercando a la lente. Primero está lejos, después está un poco más cerca del foco, después está en el foco y después está entre el foco y la lente, el objeto. En la animación se va a ver un poco mejor, pero si ustedes ven que cuando el objeto está lejos de la lente, la imagen es invertida y real. A medida que nos acercamos, la imagen va creciendo de tamaño, sigue siendo invertida y real. En determinado momento la imagen ya es más grande, pero sigue siendo invertida y real, pero en este punto ya está amplificada, ya es mayor. Cuando llega al... Gracias, no te fijo. Cuando llega aquí, a este punto, disculpen, cuando llega a este punto, cuando el objeto lo colocamos en el punto, en el foco, ocurre que una situación especial que los dos rayos o los rayos se refractan y siguen trayectorias paralelas. Por lo tanto, cuando el objeto esté en el foco, no se va a formar ninguna imagen de este lado, o se dice que se va a formar la imagen en el infinito. En realidad no hay imagen. Y si sigo acercando el objeto más a la lente, entre el foco y la lente, ya la imagen no está más de este lado, no es más real, sino que es una imagen virtual, amplificada y derecha. En ese último caso, profe, la Q, que sería distancia-imagen, sería negativa, por ende es virtual. Exactamente. Exactamente. En este último caso, la distancia-imagen es negativa. En todos los casos anteriores es positiva, S' sería positiva, en este caso sería infinito, la distancia-imagen. Perdón, en este caso sería infinito la distancia-imagen, y en este caso la distancia-imagen, si por ejemplo la tuviese que calcular, me tiene que dar un valor negativo. Profe, ¿Sí? ahí cuando usted dice que los rayos no se tocan o que la imagen está en el infinito, ¿cuál de las dos Sí. afirmaciones esas son verdaderas para un parcial, por ejemplo? ¿O las dos serían válidas? No, o sea, los rayos se
refractan y siguen trayectorias paralelas, por lo tanto, no se forma una imagen visible, o se puede decir que la imagen se forma en el infinito. ¿Ves que dice aquí? Imagen en el infinito. Pero no es una imagen visible. Entonces queda ahí Q igual a infinito, en ese caso. Y, sí, bueno, Q, sí, I igual a infinito. ¿Sí? Sí. Si vos haces el cálculo, te va a dar Q igual a infinito, o S' igual a infinito. Ah, bien. Y en el único, Te va a quedar, en el único caso perdona, te va a quedar S, o Q, perdón, 1 sobre 0. Claro. Entonces, sí. Bueno, paramos 5 minutos, chicos, que tengo que hacer una llamada. Sí, profe, ni drama. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora cómo dibujamos o cómo se forma la imagen en una lente divergente. A ver si lo tengo abierto. En un minutito. Aquí. Bueno, para hacerlo un poco más entretenido, porque es siempre lo mismo, los dibujos siempre siguen las mismas reglas, los rayos siguen las mismas reglas, y los criterios de signos son siempre los mismos. Vamos a hacerlo con un problemita aquí, con un ejemplo de aplicación, para que veamos de paso un problema. Dice, se le entrega a usted una lente divergente delgada. Dice, usted encuentra que un haz de rayos paralelos se ensancha después de pasar a través de la lente, como si todos los rayos proviniesen de un punto situado a 20 centímetros del centro de la lente. Usted se propone utilizar esta lente para formar una imagen virtual derecha que tenga 1/3 de altura del objeto. ¿Dónde debo colocar el objeto para que eso ocurra? Y dibujar el diagrama de rayos. Un típico problema de este tipo. Repasemos de nuevo lo que dice. Dice, se le entrega a usted una lente divergente delgada. Entonces ustedes tienen que acordarse, ya me está dando como dato, lente divergente. O sea, esta. Bien. ¿Qué dice después? Dice, usted encuentra que un haz de rayos paralelos se ensancha después de pasar a través de la lente, como si todos los rayos proviniesen de un punto situado a 20 centímetros de la lente. Lo que nos está diciendo es esta situación. Encuentra que todos los rayos se ensanchan después de atravesar la lente. Y pareciera que todos vienen de un punto situado a 20 centímetros de la lente. O sea, lo que me está diciendo es que la distancia focal son 20 centímetros. Y como esta es una lente divergente, es dato, esa distancia focal es un valor negativo. Menos 20 centímetros lo tengo que usar en la fórmula
Cuando use la fórmula tengo que usarla con un signo menos. Entonces me pregunta, o dice, quiero utilizar esta lente para formar una imagen virtual. Una imagen virtual en una lente es una imagen delante de la lente que tenga 1/3 de la altura del objeto. Bien. Al decirme entonces este dato, que es 1/3 de la altura, me está dando como dato la, ¿cómo se dice? La... M vendría a ser, profe, ¿no? Vendría a ser M, sí. La amplificación, la amplificación lateral, o el aumento lateral, no me sale la palabra, aumento lateral. O sea, M es 1/3. Busco la fórmula de M, el aumento lateral, y me dice que es menos la distancia objeto sobre menos la distancia imagen sobre el objeto, o Q sobre P. Entonces ese dato es 1/3 más. Más porque acá no dice, no, dice derecha, una imagen virtual, así, derecha, o sea, eso indica que el signo es positivo, y 1/3. O sea, M es más 1/3. De aquí, como en la siguiente fórmula que tengo la distancia objeto y la distancia focal, la distancia imagen, no las tengo. No sé cuáles son, ninguna de las dos. Justamente necesito calcular la distancia objeto. El foco sí lo tengo. Pero tengo este dato, que la distancia imagen es esto. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner, voy a sacar una variable en esta y voy a reemplazar, por ejemplo, S', lo voy a poner como S sobre 3. Como S' sobre S es 1/3, paso aquí y me queda que S', o sea, la distancia imagen, es S sobre 3. ¿Para qué hago esto? Para eliminar esta variable, porque ahora en la fórmula esta voy a reemplazar acá S' con el valor S sobre 3. Y ahora tengo una sola incógnita, S, porque F es dato. F, la distancia focal, vimos que es menos 20 centímetros. Hice los pasajes de término, despejé S, y me da que S, o sea, la distancia que debo colocar el objeto, es a 40 centímetros. Al frente, siempre es al frente. ¿Y a dónde se formó la imagen? Bueno, yo tenía aquí que la imagen se formaba en menos S sobre 3. Si S es 40 centímetros, S' o Q, como le dicen ustedes, la distancia imagen es menos 13 centímetros. Fíjense que este menos indica que es adelante de la lente, como efectivamente ocurre en las imágenes virtuales. Entonces ahora voy a dibujar esa situación. Dibujo la lente divergente, dibujo el foco a 20 centímetros. Fíjense que acá le puse menos 20, ya sea el foco de la derecha o el foco de la izquierda, porque la distancia focal es de la lente. La lente tiene, al ser divergente, una lente negativa, la distancia focal es menos 20. No importa que yo lo ponga de este lado que de este lado, es siempre menos. Entonces dibujo el foco, 20 centímetros, y me dice que el objeto estaba a 40 centímetros, o sea, el doble. La distancia objeto, 40 centímetros. Lo dibujo aquí y empiezo a tirar los 3 rayos principales, los que conozco por dónde pasan. El rayo 1, un rayo paralelo, diverge en las lentes divergentes y su proyección pasaría por el foco F2. La contraria a la de recién, un rayo que vaya dirigido al foco 1,
se desvía la lente y sigue su trayectoria paralelo al eje. Por lo tanto, si yo proyecto ese rayo paralelo que se refractó, y por último, un rayo que pase por el centro de la lente sigue su trayectoria. Entonces, la intersección de estos rayos proyectados, allí voy a tener la imagen. Y la imagen me salió aquí en el dibujito y tendría que tener menos 13. Y el foco estaba a menos 20. Por lo tanto, efectivamente, tiene que estar más cerca de la lente. Dijimos que es derecha y dijimos que es 1/3 del tamaño del objeto. Entonces aquí vemos que si me daban la lente divergente con una distancia focal menos 20, colocando el objeto a 40 centímetros, el doble, digamos, de la distancia focal, la imagen que voy a obtener es de 1/3 del tamaño y derecha. ¿Sí? Cuando yo hago problemas, tengo que hacerlos en fórmulas primero. Y tengo que tener bien claro el criterio de signos, si es una lente convergente o divergente, y todos los resultados que obtengas tienen que tener un signo, y ese signo tiene que ser razonable. Si eso no ocurre, es que algo he hecho mal. Una vez que tengo esto, recién ahí hago los gráficos y veo si efectivamente me da algo razonable lo que calcule. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Fíjense que tanto en espejos como en lentes tengo esto nomás, estas dos fórmulas. No tengo otra cosa. Y con esto tengo que resolver todo. Tengo que saber que las lentes divergentes son negativas y las convergentes son positivas. Tengo que saber los criterios de signos, cuando la distancia imagen es positiva y cuando no. Cuando la imagen es real y cuando no. Y cuando es virtual. Con eso puedo resolver ya todos los problemas. Lo demás es práctica. Práctica de pensar qué significan las palabras del enunciado, qué dato me está dando las palabras del enunciado, y práctica para resolver este tipo de fórmulas que tienen fracciones que, bueno, ustedes ya han cursado un año, o creo que ya han ido un año por lo menos a la facultad, me imagino que podrán despejar sin problema o este primo. Sí. ¿Me puede mostrar de nuevo el gráfico del ejercicio de lentes divergentes? Sí. Ese. Sí, Gracias. Generalmente cuando estos temas los doy a principio de año, en un curso nuevo, como el que va a empezar, por ejemplo, dentro de un mes, se equivocan mucho despejando aquí las fracciones esta, S o S' o F. Porque, bueno, todavía no tienen la práctica, que tendrían que tener en realidad, ¿no? Pero bueno, yo ya voy a suponer que ustedes, ya después de un año en la facultad, o por lo menos renegando la facu, eso ya no tengo que explicar. Como curiosidad, este tipo de lentes divergentes se utiliza en las perillas de las puertas de las casas. ¿Vieron cuando uno tiene ahí para ver quién viene? No sé si todavía existe, pero antes en las puertas tenían una mirilla. Bueno, el ojo estaría acá, donde está mi mano, y veríamos esta imagen chiquita aquí cuando alguien se para frente a nuestra puerta. Este sería, por ejemplo, una persona
Esta sería la imagen de la persona y acá estaría mi ojo que observaría esta imagen. ¿Sí? Al igual que lo que ocurría en los espejos, fíjese que en las lentes convergentes, la imagen primero es real, invertida y amplificada, y por último, cuando el objeto se va acercando, la imagen termina siendo ahora amplificada, derecha y virtual. O sea, hay un gran cambio en la imagen a medida que variamos la posición del objeto. En cambio, en las lentes divergentes, al igual que lo que ocurría en los espejos convexos, siempre las imágenes van a estar de este lado de la lente. O sea, siempre van a ser virtuales las imágenes, siempre van a ser más pequeñas y siempre van a ser derechas, pero al frente de la lente, porque de este lado, en una lente divergente, no se pueden formar imágenes, porque como les comenté al principio, cuando los rayos divergen, no forman imágenes. Entonces, en un espejo, en una lente divergente como esta, nunca una imagen puede estar de este lado. Siempre está de este lado. Siempre es virtual esa imagen. Profe, entonces si yo quisiera, por ejemplo, poner una imagen, no proyectar una imagen sobre una pared, por ejemplo, yo no podría utilizar de ninguna forma una lente divergente, porque la imagen... No, este tipo de lentes, así, no podés, por ejemplo, aquí, si pones una pantalla, no se va a ver nada, porque Claro. no pasan rayos verdaderamente por ahí. Claro. Gracias, profe. En este caso, sí. En estos casos, las lentes convergentes, sí. De hecho, ahora les voy a mostrar este tipo de lente. Es lo que tienen las cámaras de fotos, y nuestro ojo tiene una parte, la retina, que justamente forma una lente convergente. Sí. ¿Sí? Profe, esa distancia de menos 20 que está de un lado y del otro siempre va a ser negativa en los lentes divergentes. Exactamente. Justamente estas lentes se llaman lentes negativas y siempre su distancia focal es negativa. No te tenés que... O sea, esto no es un eje X, ¿viste? Con más menos. No, las distancias focales son negativas en los lentes divergentes. Siempre. Justamente por eso está dibujado aquí. Menos y menos. Claro, pensé que de un lado iba a ser negativa y del otro positiva, pero entonces de los dos lados. No, lo mismo ocurre en estas lentes. A ver si tengo un dibujo mejor que ese. En esta lente convergente, esta distancia es positiva y esta distancia es positiva. Porque la distancia focal es positiva en una lente convergente. Listo, gracias. Profe, siempre ponele que en un enunciado nos diga algo de que se puede reflejar en una pantalla. ¿Significa que la imagen es real? Sí, para que la imagen pueda ser se pueda ver en una pantalla, la imagen tiene que ser real. Sí o sí. Buenísimo, profe, gracias. Una imagen real, para que, fíjate que si vos pones una pantalla, una sábana en tu casa, para que se vea algo tienen que pegar los rayos, como en este caso. O sea, los rayos tienen que pasar y pegar allí. En este caso, no pasan los rayos por ahí. Fíjate que el rayo 1 se va, el rayo 2 se va al infinito, y aquí se forma la imagen por las proyecciones de los rayos refractados. Yo los veo, mi ojo los ve, pero si yo pongo aquí una pantalla, acá en la pantalla no va a pasar nada, porque no hay ningún rayo que pegue allí. Profe, una consulta. En los lentes divergentes, ¿no? La imagen virtual siempre se va a crear entre el foco y ¿cómo sería? El centro
de la lente, el vértice, por decirlo de alguna forma, o puede generarse detrás del foco, o sea, de la parte... No, siempre va a estar allí, en ese sector. Gracias, profe. Como curiosidad, nomás para que lo vean, fíjense el uso, si después lo quieren leer, al que le guste estos temas, no es algo que lo vamos a estudiar. Profe, pero, por hay ejemplo, uno en sala de espera, creo. A ver. Bien. Curiosidades que no vamos a tomar en el teórico, pero para que ustedes sepan un poco más, fíjense que en los telescopios o en los instrumentos ópticos lo que ocurre, se van agrupando lentes, por ejemplo en este dibujo, dos lentes convergentes. Lo que ocurre aquí es que el objeto va a formar una imagen y esa imagen después va a ser el objeto de esta segunda lente. ¿Sí? Es una, digamos, se van poniendo lentes así en cascada y la imagen de uno es el objeto del siguiente. Así se obtienen distintos trucos y distintas cosas. Por ejemplo, el catalejo, por ejemplo, sería una cosa como esta. Tiene una lente convergente y otra. Entonces, cuando uno quiere ver un objeto, lo ve amplificado y derecho. Profe. Las cámaras... Sí. O sea que los lentes convergentes son lentes de aumento y los divergentes son lentes para ver de lejos. ¿Sería como algo así? Sí, podría ser. Los lentes convergentes se utilizan siempre para hacer lentes de aumento. Se utilizan para hacer lentes de aumento, entre otras cosas. Y para modificar aquí la distancia donde se forma la imagen. Ahora te cuento. Ah, bien. Fíjate que en este dibujito, si yo tengo el objeto aquí, la imagen está amplificada. Aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en la cámara de fotos. Es invertida, ¿no? La cámara de fotos, aquí tengo el objeto que quiero fotografiar. Acá está la lente convergente y aquí está la imagen. Fíjate que la imagen en una lente convergente está invertida. Es más chica, igual o más grande, depende de dónde coloque yo el objeto, qué tan cerca coloque el objeto de la lente. Pero es invertida, entonces en las cámaras de foto originales, las que eran así, ahora las que son electrónicas, por supuesto, todo esto lo realizan cosas electrónicas, pero bueno, esto sería, por ejemplo, una cámara de fotos donde un objeto pasa por una lente convergente y se ve al revés. Aquí está reducida, digamos, no está amplificada, está reducida. Lo que se hace aquí cuando quiere hacer foco es justamente ajustar para que todo el objeto impacte bien en la película, ¿no? O en el sensor de luz, hoy en día de píxeles, el sensor de píxeles. Cuando uno hace foco en la cámara, lo que modifica es la distancia de la lente para que impacte bien allí, en este sector, en esta película, quede bien dibujado el objeto. Sí. ¿Y un lente divergente? ¿Sí? No, un lente divergente no, porque, como te decía, un lente divergente forma imágenes virtuales. Por lo tanto, no puede impactar acá en una película. Claro, sí. Bueno, acá explica cómo funcionan las cámaras de foto, al que le guste, el obturador, cómo funciona un zoom. Fíjense que en un zoom
hay un lente divergente y uno convergente. Se lo dejo para que ustedes lo miren. El ojo. El ojo humano es lo mismo, hace lo mismo que la cámara de fotos. Hace converger en la retina la imagen lejana. Lo mismo que había una llave recién, en la retina aparece invertida. Nuestra córnea es la que hace las veces de lente y nos pega justo aquí invertido. El nervio óptico lo lleva al cerebro y el cerebro la interpreta derecha a la imagen. Cuando hay algún defecto en la retina o en la córnea, la imagen puede formarse antes de la retina, que sería el caso de la gente que es miope, que tiene miopía. La imagen, en vez de pegar justo aquí, pega un poco antes. Y la otra afección es lo que tienen hipermétropes, los hipermétropes, hipermetropía, en el cual la imagen se forma más atrás de la retina. Para eso se utilizan lentes, fíjense, lentes convergentes, para apuntar y obtener, digamos, corregir ese defecto y que la imagen pegue justo en la retina. El que lo quiere leer después, lo lee. ¿Y esto es cómo funciona una lupa? Que como alguien recién sugirió o comentó, efectivamente una lente positiva, una lente biconvexa, una lente convergente, se utiliza para amplificar. Sería el caso último, el caso... Ay, perdón. La lente sería, la lente de la lupa sería el caso Cuando yo acerco el objeto lo suficiente que estoy más cerca de la lente, o sea, estoy entre el foco y la lente, este es el objeto, la imagen es amplificada, es virtual, ¿sí? Pero la veo mucho más grande. Mi ojo, por ejemplo, estaría aquí, donde está mi mano. Entonces esa situación es esta. Tengo el ojo, ahí veo la hormiga, y si le pongo una lente y la acerco de modo tal que la distancia sea cercana al foco, resulta que yo la veo grande y la veo amplificada a la hormiga. Como bien dijeron, la lupa es en este caso está funcionando como una lente de aumento y esta imagen es una imagen divergente. Perdón, esta imagen es una imagen virtual, digo. La lente es una lente convergente y esta imagen es una imagen virtual. Sería este caso. Las lupas son convergentes. Estos casos, son los que utilizábamos nosotros cuando éramos chicos para prender fuego a algo. ¿Recuerdan que con la lupa concentrábamos la luz del sol en un punto y podíamos quemar una maderita o algo? Tenemos el sol y todos los rayos del sol se concentran en un punto que se prende fuego, efectivamente. Se calienta tanto que se prende fuego. Como último cosa que sí lo tenemos para estudiar es los que tienen anteojos, seguramente cuando van al oculista, el oculista les receta las lentes y les pone unos números allí positivos, etc. Bueno, hay una unidad que utilizan los ópticos y que hay algún problema en la guía que lo usa, así que lo tienen que estudiar. Se llama potencia de una lente a la inversa de la distancia focal, o sea, 1 sobre F,
siempre que f, la distancia focal, la midamos en metros, no en centímetros ni nada. 1 sobre la distancia focal medida en metros, con el signo, si es positiva, positivas, y si es divergente, negativa. Ese número me va a dar un número positivo o negativo en una unidad que se llama dioptrías. Por ejemplo, si la distancia focal es una lente convergente de medio metro, la potencia es de más 2 dioptrías. Otra lente divergente es de menos 0.25 metros, o sea, 25 centímetros, la distancia focal, es de menos 4 dioptrías la lente. Cuando los que van al oculista y usan lentes, seguramente el oculista cuando hace las recetas le pone al óptico más, menos, 1, 2, 3, 4, etc. Este número es el que le está dando, en dioptrías. Esto hay que saberlo porque hay problemas que piden esto, que les da este dato en dioptrías, o pide que el resultado se lo den en dioptrías. Por lo tanto, tienen que conocer esto. Profe, por curiosidad, ¿cómo es el Sí. tema de los lentes 3D que se te acercan las imágenes? ¿Los lentes qué? No escuché. Los lentes 3D. Es por los colores eso. ¿3D? ¿Dijiste? No escuché. ¿3D decís? Sí, los 3D. Claro, profe, como la de las películas de cine, calculo que dicen. Esos Claro, que te eso. hacen mover Sí. más raro. Bueno, como primera medida, ¿cómo vemos nosotros? A ver, espera. Perdón, profe, ¿a qué están hablando ahora? Porque me perdí. Me estaba preguntando de los lentes 3D. Ah, Fíjate ayer cuando veíamos los espejos, que nosotros vemos la imagen aquí atrás, estos rayos pegan en nuestro ojo y a nosotros nos parece que viene de aquí atrás la imagen, ¿no? Que el objeto está aquí atrás. ¿Qué hace nuestro ojo con lo que vimos recién? Entran estos rayos y los hace converger, la lente que tiene nuestro ojo los converge en la retina y lo ve nuestro cerebro. El otro ojo que tenemos del otro lado va a recibir otros rayos, no los mismos de este ojo. Los otros rayos van a formar una imagen que no es exactamente la misma que ve el ojo izquierdo al derecho. Cada uno recibe una secuencia de rayos que va a hacer que vea el objeto de un lado o del otro. Nuestro cerebro los va haciendo ahí con la práctica, digamos, de la vida. Nuestro cerebro, con esos datos de los dos ojos, calcula dónde está el objeto o qué distancia está el objeto. Es como una imagen estereofónica, por decirlo así, aunque la estereofonía es de audio, bueno, una imagen estéreo de los dos ojos que nuestro cerebro nos hace una sola imagen y tiene noción de la distancia a la que se encuentra el objeto. Si nosotros tuviésemos un solo ojo, no podríamos hacer ese cálculo. El cerebro no podría hacer ese cálculo, o por lo menos no lo podría hacer fácilmente como lo tenemos incorporado. Por lo que yo leí, las imágenes de cuando se filman las películas en 3 dimensiones, justamente se filman con por lo menos 2 cámaras. Una cámara de un lado y otra cámara de otro. De modo tal que yo tengo la imagen del mismo objeto, lo veo de un lado y de otro. Y que después digamos, la imagen, digamos, la cinta, por decirlo así, cinematográfica, unifica todo y lo proyecta. Cuando se proyecta, necesito justamente tener esta nueva, digamos, división en los ojos, esta nueva división para formar de nuevo las 2 imágenes de las cámaras. Lo vamos a utilizar los 2 ojos
para obtener esa imagen en 3D. No sé si me expliqué. Sí, sí, En profe. esencia se filma un objeto, pongámosle aquí una botella, se filma de 2 puntos y nos envían esa información. Y esas 2 informaciones nos las va a inyectar en cada uno de nuestros ojos. Entonces nuestros ojos, al ver esas 2 imágenes, es como si viera la imagen justamente desde 2 puntos distintos, que es lo que ocurre cuando nosotros observamos en la realidad. Entonces nos da la sensación de 3D, de distancia. Esa es la esencia del funcionamiento. Después, todo el tema de colores, todo eso no lo tengo en claro. Pero ese es en esencia el funcionamiento de la cámara de 3D. Es mucho más complicado filmar en 3D. Yo leí que los actores y todos los técnicos no les gusta porque requiere mucho más tiempo, las tomas se hacen mucho más complejas, porque lo que antes se filmaba con una sola cámara, una luz, pongámosle, y un micrófono, ahora tenés que duplicar o triplicar todo, entonces los movimientos de los actores están mucho más acotados, es bastante más complejo la filmación 3D, el trabajo en el set de una filmación 3D. Pero bueno, el trabajo de los actores es mucho menor porque después se hace cualquier cantidad de trabajo digital, generalmente en las películas de 3D, después un tremendo ejército de personas hacen toda una animación digital, modificaciones, etcétera, de lo que se filma en el set. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, se entendió. Tengo el videíto, el mismo de ayer, contando esto que vimos de las lentes. Te los El link de los muestro. videos lo va a pasar también por el Sí, WhatsApp, sí. ¿no, profe? Bueno. Sí, sí. Yo lo puse ayer en el archivo PDF. Al final Sí, sí. del PDF están, no sé si lo vieron o no, bueno, pero están ahí. Si no, se los paso, no hay problema. ¿Ahí ven el YouTube o no? Sí, profe. Sí. Lentes convergentes. Las lentes convergentes reciben este nombre dado que los rayos que la atraviesan llegan a un punto en común. Las lentes convergentes son clasificadas de acuerdo a su estructura física en biconvexa, plano convexa, menisco convexa. La representación gráfica para una lente convergente es una línea con doble punta, como se muestra en esta figura. La lente biconvexa tiene... Eso no lo dije. Creo que nosotros no lo usamos, pero no sé si la profe de práctico puede llegar a usarlo, la verdad que no sé. Bueno, una forma de dibujarla, para no dibujar la lente, es así. Los lentes convergentes se dibuja una línea con las 2 flechas para arriba y las divergentes al revés. Es una representación. En general no lo usamos nosotros, pero bueno, por las dudas lo vean por allí. Tiene siempre el lado central más grueso. La lente plano convexa tiene un lado plano, un lado convexo. Y las lentes menisco convexa o menisco convergente tienen las puntas tal como una media luna y una parte convexa acá. Repito lo que dije al principio, para nosotros todas estas lentes son convergentes, las tratamos todo como si fuese esta. Tienen, no me importa que sea así plana en un lado o así menisco. Si la parte del medio es más gorda que los extremos, es una lente convergente y se acabó. Tiene distancia focal positiva
y las trato y hago todos los dibujos como si fuese esta la clásica. La trayectoria que siguen los rayos en las lentes convergentes es la que se muestra en esta figura. Obsérvese que los rayos vienen paralelos y siempre van buscando un punto. Si viene paralelo, converge a un punto en común. Ese punto dará origen a una imagen. Rayo paralelo sigue una trayectoria. Si ponemos 4 rayos, como se muestran en la figura, los rayos llegarán a un punto en común. Lentes divergentes. En este caso, los rayos no llegan a un punto, sino que en su recorrido se van abriendo cada vez más. Las lentes convergentes existen de la siguiente forma: bicóncava. Obsérvese que la diferencia es, con relación a las convergentes, es que el lado central es más delgado. Plano, cóncava y luego menisco, cóncava o menisco divergente. La representación es una flecha con las puntas invertidas. Tal como ocurría en los espejos, donde habían rayos notables, en las lentes también ocurre lo mismo. Hay rayos especiales que ayudan a la formación de las imágenes. Analicemos lo siguiente: trayectoria de los rayos que siguen en lentes divergentes. Las lentes divergentes, contrario a las lentes convergentes, un rayo que incide paralelo se abre, un rayo que incide paralelo se abre, un rayo que llega a la lente se abre. Si observa, la imagen no se formaría, dado que los rayos se van abriendo cada vez más. Por tanto, hay que hacer prolongaciones auxiliares, que son los rayos verdes que se muestran aquí, para formar la imagen. Rayos que inciden paralelo. Un rayo que incide paralelo en una lente convergente, dado que la flecha es de doble punta y mirando hacia arriba, tiene la siguiente trayectoria. El rayo incide paralelo y al llegar a la lente la atraviesa y pasa por el